Cuando empecé, digamos, mi práctica profesional, ya terminando la universidad, yo estudié en Cali, volví a Pasto a trabajar acá con comunidades indígenas, con comunidades campesinas, afro, y siempre, digamos, y cuando llegaba por primera vez a dar clases, porque dictaba clases de comunicación, enseñaba pues qué era la comunicación, ese tipo de cosas, y la mayoría de las personas que ya iban eran hombres, adultos, y pues cuando me veían a mí, que tenía pues en ese momento que 21 años más o menos, entonces me veían y decían, bueno, pensaban que yo era la persona que llevaba como los refrigerios o la persona que iba a apoyar a quien era pues el coordinador o mi jefe, digamos, en ese momento. Y cuando yo iba a dictar los talleres, pues eran muy apáticos, ¿no? O sea, sí, como que me atendían, pero no me seguían mucho el hilo, o cuando les pedía que hagan cosas, no las hacían, y pues sí lo sentí mucho, digamos, en esas comunidades. Pero incluso, y siempre me preguntaban cuántos años tenía, que si yo ya había estudiado, o que si estaba apenas estudiando, que bueno, entonces siempre fue una cosa como un poco molesta, digamos, con las comunidades, pero en realidad pues fue como en los primeros acercamientos, en los primeros momentos, pero ya más adelante se daban cuenta pues que lo estaba haciendo con seriedad, que era un trabajo organizado, planificado, y que pues la pasaban bien también ellos, entonces como que ya se fueron acostumbrando un poco, pero pues entiendo, digamos, que como lo mencionas, en su estructura, digamos, familiar, de comunidad, siempre pues es el hombre el que lidera los procesos, el que toma las decisiones, y la mujer pues está en un segundo plano. Pero digamos lo que en esas mismas comunidades sí recuerdo que las mujeres que eran, digamos, la segunda generación en su comunidad, que ya eran mujeres de 35 años, sí eran ya las mujeres las que lideraban, ¿no?, los procesos. Era complejo, digamos, con ellos trabajar, pero como estaban ellas las mujeres eran las que me permitían a mí hacer el enlace, ¿sí? Entonces ellas eran las que decían, pues por lo general entre mujeres uno trata de apoyarse y todo, entonces ellas me ayudaban y ya, digamos, se solventaban esos problemas, pero sí, siempre sucedió, digamos, ese inconveniente con los hombres adultos, sobre todo en comunidades, digamos, indígenas, campesinas, afro, siempre se presentaba eso. En entrevistas de trabajo, cuando hacía, digamos, la entrevista, me decían, bueno, ¿y usted por qué se presenta a un cargo gerencial? Usted es comunicadora. Entonces yo le decía, no, es que una rama de la comunicación es la comunicación organizacional, la gerencia de la comunicación, que es la que yo ejerzo, que tengo pues como empresaria de Genofonte, y entonces muchas veces como que no les cuadraba, incluso en los perfiles que se publican, pues es una persona que tiene que estudiar administración, economía, pero nunca un comunicador. Entonces, ¿qué hace un comunicador en una empresa? ¿No? Pues puede establecer la política de la empresa, los objetivos, y además de eso, pues ejercer gerencialmente. Y entonces a ellos como que no les cuadraba. Igual pues yo me presentaba, para mí eso no era un impedimento, pero sí lo he mirado todavía, hasta hace poco, muy poco, que estuve pues presentándome en entrevistas de trabajo, y sí, siempre se mantiene, digamos, ese estereotipo, pero también me parece como chévere que hay personas que les agrada, que dicen, chévere, una persona tan joven como tú que esté
gerenciando una empresa, que esté de docente, que chévere, pues no, nunca se imaginan que un comunicador social, o sea, siempre lo tienen en el esquema como el periodista. No está mal, digamos, ellos hacen muy bien su trabajo, pero no es la línea que ejerzo yo. Es algo muy poco convencional, y más cuando uno dice tengo mi propia empresa. Entonces peor, entonces dicen no, pero ¿cómo? Si usted debería estar en una revista, en un periódico, en un noticiero. Entonces como que sale del esquema, pero a mí me gusta, y eso es, me siento bien haciendo eso. Y pues digamos haciendo un recordatorio, si las personas que me guiaron, digamos, sobre todo en la universidad, siempre fueron mujeres que ejercían la docencia, la investigación, que eran muy independientes, y pues como que influyó un poco en lo que hago también.